Bienvenidos a Fronteras, el podcast donde exploramos los límites del conocimiento en la sociedad digital. Bienvenidos a Fronteras, el espacio académico donde exploramos los temas más relevantes en la educación y la cultura contemporánea. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental: las estructuras simbólico-culturales en la educación. Las estructuras simbólico-culturales son aquellos marcos de referencia que guían nuestras percepciones, acciones y valores dentro de una sociedad. Estos marcos no solo definen nuestra identidad, sino que también influyen profundamente en cómo entendemos y transmitimos el conocimiento en los espacios educativos. Pero, ¿cómo influyen estas estructuras en las prácticas educativas? Para entender esto, es esencial reconocer que la educación no es solo la transmisión de conocimientos técnicos o científicos. Es también un proceso de enculturación, donde los valores, normas y símbolos de una sociedad se transmiten de generación en generación. Las estructuras simbólico-culturales están presentes en cada aspecto de la educación, desde los contenidos que se enseñan hasta las metodologías utilizadas en el aula. Por ejemplo, en muchas culturas, el respeto a la autoridad es un valor fundamental, lo que se refleja en prácticas pedagógicas que enfatizan en la disciplina y la obediencia. En otras culturas, la creatividad y la innovación son más valoradas, lo que da lugar a enfoques más flexibles y exploratorios. Pero es importante que exploremos las estructuras simbólicas culturales en la educación, en aquello que denominamos el aula invisible. Para ello, debemos trasladarnos al espacio del aula. Así, mientras los estudiantes repiten en coro las fechas de la independencia, un diálogo mucho más profundo e imperceptible se está llevando a cabo. Este diálogo no se encuentra en el libro de texto ni en la pizarra, sino en el tejido invisible de símbolos y significados que subyacen en la experiencia educativa. Son las estructuras simbólico-culturales el conjunto de valores, normas y símbolos que, aunque intangibles, guían cada aspecto de la vida educativa. De manera que para entender lo implícito, es necesario ir más allá del currículo. El sociólogo francés Pierre Bourdieu fue uno de los primeros en teorizar cómo estas estructuras operan en la educación. En su concepto de hábitus, Bourdieu describe cómo los individuos internalizan las normas y valores de su entorno cultural desde una temprana edad, lo que a su vez moldea su comportamiento y expectativas. En el contexto educativo, el hábitus de un estudiante puede determinar su relación con el conocimiento y su percepción de lo que es posible o deseable en su aprendizaje. Según Bourdieu, el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales al legitimar las estructuras simbólico-culturales dominantes. Lo que se enseña en las escuelas, el currículo oculto, no solo transmite conocimientos técnicos, sino que también una visión del mundo que favorece a las clases sociales dominantes. Así, los estudiantes que no comparten ese hábitus se ven en desventaja, enfrentando barreras invisibles en su educación. De esta forma, la educación se convierte en un campo de batalla cultural. Por lo tanto, otro autor clave en este debate es Antonio Gramsci, cuyo concepto de hegemonía cultural resuena en la discusión sobre educación. Gramsci argumenta que la hegemonía cultural es el proceso mediante el cual las clases dominantes mantienen su poder, no solo a través de la fuerza, sino mediante la persuasión y la internalización de su visión del mundo en la sociedad. En el aula, esto se manifiesta en la forma en que ciertos conocimientos y formas de saber son privilegiados sobre otros. Por ejemplo,
En muchos sistemas educativos, el conocimiento científico y racionalista es considerado superior al conocimiento indígena o tradicional. Esto no solo margina a aquellos estudiantes cuyas culturas no se alinean con esta perspectiva dominante, sino que también perpetúa una visión estrecha de lo que constituye el conocimiento válido. Sin embargo, no todo está perdido en este paisaje de poder simbólico. El campo de la educación intercultural ha surgido como una respuesta crítica a estas dinámicas, buscando transformar la educación en un espacio donde la diversidad cultural no solo se tolere, sino que se celebre y se integre de manera significativa. Autores como Paulo Freire han sido pioneros en esta área, abogando por una pedagogía del oprimido que reconozca y valore las voces de aquellos que han sido históricamente silenciados. Freire argumenta que la educación debe ser un acto de liberación, donde los estudiantes se convierten en sujetos activos de la construcción de su propio conocimiento. Esta visión desafía directamente las estructuras simbólico-culturales dominantes, abriendo espacio para nuevas formas de ser y saber en la educación. De tal manera que el desafío del siglo XXI implique repensar las estructuras simbólico-culturales. Aquí la pregunta que enfrentamos ahora es cómo podemos diseñar sistemas educativos que no solo reconozcan esta complejidad, sino que también la aborden de manera equitativa y justa. Teóricos contemporáneos como Henry Giroux han ampliado las ideas de Freire abogando por una pedagogía crítica que empodere a los estudiantes para cuestionar y transformar las estructuras de poder en sus vidas. Giroux sostiene que la educación debe ser un espacio para la resistencia, donde los estudiantes no solo aprendan sobre el mundo, sino que también adquieran las herramientas para cambiarlo. La batalla por el alma de la educación es en última instancia una batalla por el control de las estructuras simbólico-culturales. ¿Serán estas estructuras un reflejo de un mundo de desigualdades perpetuadas o se convertirán en el terreno donde florezca una nueva visión de justicia social y equidad? Lo que está en juego es más que la transmisión de conocimientos. Es la capacidad de la educación para ser un espacio de transformación donde los estudiantes no solo se adapten a un mundo existente, sino que se conviertan en agentes activos en la creación de un nuevo mundo. Esto ha sido todo por hoy en Fronteras, un espacio académico realizado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Rectoría Virtual, transmitido por Uniminuto Radio.